Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Samuel Montañez y hoy les voy a estar platicando sobre el arte de invertir. Y básicamente vamos a tener una presentación donde vamos a hablar de varios temas, principalmente enfocados en cómo puedes empezar tu camino como inversionista o si ya eres inversionista, cómo puedes tomar pues mejores prácticas, lecciones importantes de inversionistas famosos como Warren Buffett para integrarlas en tu práctica de inversión. Algunos recordatorios sobre la modalidad de la sesión. Se está grabando. Al final va a quedar arriba en nuestro canal oficial de GDM Media y también nuestro canal oficial de YouTube de GDM. Y también solo recordarles que va a haber una sección como de 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas al final y los invito a ponerme todas sus preguntas en el chat a lo largo de la presentación y voy a tratar de contestar pues la mayor parte posible de ellas al final. Y pues nada, con esto vamos a comenzar. Básicamente tenemos hoy 4 puntos que me gustaría compartirles, que son como que 4 lecciones básicas que creo que podríamos tomar para empezar nuestro camino como inversionistas y creo que es una filosofía generalmente aplicable para muchas personas y creo que muchas de las lecciones se pueden aplicar a la mayoría de las estrategias de inversión, de filosofías diferentes de inversión. Entonces, no creo que solo sea para un tipo de inversionista particular, sino que pueda adaptarse o sea, de forma muy buena a muchos diferentes perfiles. Vamos a hablar de invierte con propósito, la importancia de la recurrencia en las inversiones, lecciones o mejores prácticas de Warren Buffett, este inversionista muy famoso, y también la importancia de invertir de una forma diversificada o con diversificación. Bueno, número uno, invierte con propósito. En GDM tenemos esta filosofía o esta metodología de inversiones que básicamente nos dice que el punto de partida para comenzar a invertir, o si ya comenzaste a invertir pero nunca has hecho esta práctica o este método, te invitamos a hacerlo y es, antes de invertir hay que recordar un principio básico. El dinero es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando las personas quieren empezar a invertir, pues solamente tienen la noción de que con las inversiones pueden generar mayores rendimientos, tener más dinero, o sea, más patrimonio, pero eso es todo. O sea, realmente no han definido para qué quieren el dinero. Hay que recordar que, pues, como yo decía, el dinero es un medio para algo. No es un fin en sí mismo. Es para mandar a los hijos a la universidad, para comprar un auto, una casa, para el retiro. Vamos, cada quien va a tener diferentes objetivos, pero entonces el punto de partida es definir claramente los objetivos de inversión en términos temporales, o sea, en cuánto tiempo yo quiero lograr este objetivo de inversión, mandar a mi hija a la universidad, por ejemplo, y dos, cuánto dinero voy a necesitar, ¿no? En el futuro, cuando esa fecha, digamos, o ese límite se vaya a materializar. Y típicamente los inversionistas, las personas, no vamos a tener un solo objetivo de inversión, vamos a tener varios. Y dependiendo del objetivo de inversión, también va a depender qué tipo de estrategia de inversión nos es conveniente. Típicamente, por ejemplo, si necesitamos el dinero en muy corto plazo y lo voy a necesitar para gastos muy importantes o muy indispensables, como pagar, no sé, los seguros o lo que sea, pues no puedo tener el dinero invertido en algo de mucho riesgo. Típicamente lo voy a tener en un portafolio, típicamente de renta fija, de bonos muy seguros, como bonos del gobierno mexicano. Y entonces muy probablemente mi dinero esté muy seguro, va a tener poco rendimiento, no tan alto rendimiento, pero voy a poder retirarlo con un rendimiento moderado y con la seguridad de que voy a recibir el monto que yo necesitaba más un pequeño rendimiento. Perfecto. Pero si voy a tener una meta de 30, 40 años, por ejemplo, juntar un monto suficiente para mi retiro, pues ahí sí puedo aventurarme a un portafolio, por ejemplo, totalmente de acciones, enfocado en el crecimiento. Y entonces, a pesar de que tal vez 5 años seguidos yo pueda tener bajas por haber invertido en un portafolio de acciones, no importa. Y no importa porque pasado el largo plazo, pasado 10 15 años, la probabilidad de que 10 15 años un portafolio de acciones bien diversificado, bien armado, tenga minusvalías
o tenga pérdidas, es muy poco probable según la literatura. Por eso, si nosotros observamos cómo han crecido los grandes índices accionarios en el mundo, desde el Standard Poor's 500, el Nasdaq, etcétera, pues se ve claramente ascendente si pasan las décadas. Obviamente en 3 años sí podríamos perder, en 2 también, en 1 también, pero típicamente cuando ya hablamos más de 10 años es muy poco probable. Entonces, ahí sí, si tenemos ese horizonte de inversión de muy largo plazo, sí podemos tener un portafolio de inversión que tenga más variabilidad o más volatilidad, pero ya visto de largo plazo, vamos a muy probablemente tener rendimientos atractivos y esa volatilidad pues simplemente va a quedar, digamos, disminuida a lo largo del tiempo. Ahora, Ahora se preguntarán, oye Samuel, pero ¿cómo defino mis objetivos de inversión? Evidentemente, pues habrá personas que dicen, oye, pues tengo este objetivo, pero habrá personas que no les queda claro qué deberían priorizar o qué hace sentido como un objetivo de inversión. Entonces, aquí les presento algunos objetivos que la consultoría de EY hizo en una encuesta, en un estudio, sobre qué objetivos son los que más priorizan los inversionistas y estos fueron los resultados en el 2023. Número uno y el principal, proteger el patrimonio. Y esto es súper interesante porque lo que nos dice es que a pesar de que para muchos inversionistas evidentemente tener el máximo de rendimiento es importante, en realidad los inversionistas, al parecer muchos de ellos, priorizan por tener su patrimonio bien protegido contra, por ejemplo, la inflación, o sea, la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero en el tiempo. También, por ejemplo, ahorita que están temas geopolíticos importantes, muchas personas tienen miedo respecto a la depreciación del tipo de cambio, en particular, por ejemplo, si están en una empresa donde el tema del tipo de cambio es muy sensible, tienen un negocio o incluso se van a ir de vacaciones o quieren comprar un auto y eso probablemente impacte el precio de los coches, etcétera. También tenemos otros como ahorrar para cumplir metas y ahí las metas, como decía, pueden ser muy variadas dependiendo de la vida de cada persona. Incremento de los rendimientos del portafolio. Bueno, ahí sí, evidentemente es muy puntual que sí hay inversionistas que buscan rendimientos superiores y por eso buscan asesoría experta y demás. Diversificar la riqueza. Existen también personas, y esto es particularmente cierto en países como México. México es el tercer país donde la mayor parte del patrimonio o en general de las familias está en negocios familiares. México es el tercer país del mundo donde hay más negocios familiares. Y eso no tiene ningún problema, pero desde el punto de vista financiero es muy riesgoso, porque quiere decir que todo el capital, todo el patrimonio de una familia está concentrado en un negocio o en un grupo de negocios familiares. Entonces, invertir justamente en los mercados financieros, en un portafolio, en una estrategia bien diversificada, diversifica el patrimonio. También algunas personas lo hacen como una estrategia fiscal y otras lo hacen por realmente X, Y o Z. O sea, básicamente el punto es que la metodología de invierte con propósito te permite definir los objetivos que hagan sentido para ti, hagan sentido para tu perfil de riesgo y la temporalidad y tu estatus familiar. Y hay que recordar que este plan financiero que uno puede diseñar con esta metodología no es fijo, no es estático. Las personas cambiamos a través del tiempo y pueden cambiar también nuestros intereses. Entonces, te puedes sentar con tu asesor financiero a redefinir tu plan financiero, pero a platicarlo y a ver si hace sentido, digamos, esos nuevos objetivos o cómo tus situaciones cambiaron y entonces hace sentido redefinir el portafolio. Entonces, el punto de partida es definir objetivos de inversión para tener la motivación para llevar a cabo pues, los sacrificios, la paciencia y la disciplina y la recurrencia que son necesarias para tener éxito en las inversiones. Y al respecto, me gustaría contarles una anécdota que me parece muy interesante de este libro que ha sido muy popular, The Psychology of Money, la psicología del dinero de Morgan Housel. Y tiene una anécdota que me gustaría rescatar muy buena, donde él compara dos casos muy interesantes en el libro, donde, número uno, tenemos a Ronald James Reed, que era una persona, pues, como dicen en Estados Unidos, working class, clase trabajadora, no tenía estudios universitarios, había trabajado en varios trabajos, digamos, sencillos o modestos, conserje, despachador de gasolinera, entre otros. Y a lo largo de su vida, a pesar de que no tenía trabajos pues, de altos ingresos, ni mucho menos, una parte importante de sus ingresos, aunque fueran modestos, lo invirtió. Y lo invirtió particularmente en acciones. O sea, vamos,
como dijimos, las acciones a veces parecen muy riesgosas, pero si invertimos de muy largo plazo, lo que nos dice la evidencia, lo que ha pasado, es que pues típicamente hay incrementos importantes. Entonces, Ronald James Reed invirtió recurrentemente parte de su sueldo durante décadas y cuando falleció fue una sorpresa para su familia y para su comunidad porque heredó $2 millones a su familia y $6 millones, o sea, en un total de $8 millones al hospital y librería de su comunidad. Y pues nadie lo podía creer porque, como decía, él había tenido trabajos, una experiencia laboral y de vida realmente de no trabajos de altos ingresos. Entonces la gente no entendía cómo esto era posible. Por otro lado, tenemos a Richard Fusco, que era un ejecutivo, vamos, una estrella en este banco de inversión global Merrill Lynch muy importante. Había salido en la revista Forbes como parte del prestigioso grupo de los 40, debajo de los 40. Vamos, MBA en Harvard, todo lo que aparentemente un super ejecutivo debería de ser, pero había tenido una estrategia de inversión muy agresiva, muy especulativa, y cuando fue la famosa crisis financiera o la gran recesión del 2008-2009, perdió todo su patrimonio y se tuvo que declarar en bancarrota. Y esto lo único que, digamos, el ejemplo por lo cual yo quería rescatar este caso, es porque una creencia, creo yo que esto nos demuestra claramente equivocada, que muchas personas tienen respecto a las inversiones, es que tienes necesariamente que tener mucho capital para invertir. O sea, que es como que un prerequisito indispensable y que necesitas entonces tener o un negocio que te deje mucho dinero o un puesto que te deje mucho dinero y solo entonces pues valdrá la pena invertir. Pero este caso nos deja en evidencia que eso no es cierto, que eso no es correcto, que realmente las inversiones hacen sentido para cualquier persona. O sea, de casi cualquier nivel de ingresos. Obviamente una persona en pobreza, pues ahí sí no, pero una vez que tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas, una parte de nuestro ingreso se lo podemos dedicar a las inversiones y si lo hacemos de una forma estratégica, de largo plazo, recurrente, inteligente, podemos tener rendimientos realmente sorprendentes, como fue el caso de Ronald James Reed. Ahora, solo para ejemplificar un punto muy importante que también pues hace eco de este caso de Ronald James Reed, es que en Fidelity, hace unos años, hace una década, se hizo un estudio muy importante. Fidelity, para los que no lo conocen, es uno de los gestores de activos más importantes del mundo, de los top 5 prácticamente del mundo, que tienen fondos y otro tipo de servicios. Y básicamente ellos hicieron un análisis de todos sus miles de clientes, cuáles eran los clientes que habían tenido el mejor rendimiento pues, históricamente en la empresa. O sea, quiénes eran los clientes, qué comportamientos tenían los clientes que eran más exitosos con sus inversiones dentro de la firma. Y lo que descubrieron fue realmente sorprendente y refleja mucho lo que acabamos de ver. Se dieron cuenta de dos cosas. Número uno, que los clientes que tenían el mejor rendimiento, digamos, a través del tiempo históricamente, eran los que habían olvidado que tenían una cuenta de inversión con Fidelity y por lo tanto no habían hecho retiros, ni movimientos extraños, ni habían cambiado su estrategia, sino que, como se les había olvidado, habían seguido manteniendo la estrategia igual sin retirar el dinero durante décadas. Y esos eran los clientes de la firma que tenían los mejores rendimientos, los que no habían movido el dinero. También, en segundo lugar, ¿quiénes estaban? Las personas que habían fallecido y habían dejado sus cuentas sin reclamar, sin que sus familiares o beneficiarios reclamaran las cuentas. Esas eran los segundos inversionistas con mejores rendimientos. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Que un ingrediente elemental que tenemos que, digamos, tener en las inversiones y que eso es lo que nos dice la evidencia en general, es el largo plazo. El largo plazo. Y si bien es cierto, pueden cambiar nuestros objetivos, pueden cambiar nuestras condiciones, hay que tratar de ser consistentes en nuestra estrategia, en nuestro plan financiero. Oye, si yo voy a ahorrar para mi retiro, para tal, si yo voy a ahorrar para mandar a mi hijo a la universidad en 18 años, hay que ser consistente y recordar que esos fueron los objetivos, que esas son las metas, que para eso estoy yo trabajando y destinando una parte de mi ingreso todos los meses a mi cuenta de inversión. Y esto pues nos dice que eso va a aumentar con evidencia la probabilidad de que tenga yo rendimientos positivos y atractivos, las dos cosas. Ahora, si es tan fácil la receta,
vamos a meter el dinero en un portafolio diversificado, ser recurrente, no retirarlo hasta largo plazo. ¿Por qué no lo hacemos? O sea, aparentemente pues no suena como una receta muy difícil, ¿no? Ronald James Reed, como decíamos, no tenía estudios universitarios. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y básicamente la teoría económica, que a veces se llama la teoría económica neoclásica, tiene como que esta idea de cómo es un agente económico, una persona, un individuo económico idealizado, y les llaman icons. Y estos icons son agentes optimizadores. ¿Qué quiere decir optimizadores? Que todos los seres humanos como que naturalmente tenemos o sea, la idea en nuestra mente o el programa de querer maximizar las utilidades. Entonces, cuando yo invierto, quiero maximizar mis utilidades. Dos, no tenemos problemas de autocontrol. O sea, lo que yo quiero en ese momento es lo que racionalmente debo hacer. Tres, nuestras creencias son insesgadas. O sea, yo tengo una toma de decisiones objetiva. No me dejo llevar por tendencias, no me dejo llevar por chismes o no me dejo llevar por lo que me dicen mi papá, mi novia, mi familia. Somos insesgados, se dice. Y actuamos siempre por interés propio. Entonces, esos son como que los principios de un agente económico. Y uno se pregunta, oye, ¿eso realmente suena a un ser humano? Pues típicamente no. Típicamente la mayoría de las personas que nosotros vemos pues, no tienen esos comportamientos y menos cuando se trata de invertir. Entonces uno se pregunta, ¿somos realmente de esta manera icons, como nos dice la teoría económica neoclásica? Como el Capitán Spock de Star Trek, los que recordarán esta serie de televisión donde el Capitán Spock era de otro planeta, no era humano, parecía humano, pero no era humano, y él era completamente frío, calculador, y justamente decía, pero es que no entiendo cómo los seres humanos toman estas decisiones emocionales que no son lógicas, o sea, no entendía. O más bien como Mero Simpson, que es completamente lo contrario, ¿no? No es optimizador, no tiene autocontrol en lo absoluto, completamente sesgado, eh, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál somos, no? Entonces, la respuesta es que es un poco complicado. Ahora, ¿qué lecciones importantes podemos tomar de aquellos que han sido históricamente muy exitosos en el mundo de las inversiones? Si bien es cierto que es debatible, sin lugar a dudas, Warren Buffett, que tenemos aquí en pantalla, que tiene la fama típicamente de ser el inversionista más exitoso de todos los tiempos, como dije, puede ser debatible, pero sin lugar a dudas es de los más exitosos de todos los tiempos. Hubo un artículo muy interesante del 2011 que hicieron unos académicos de la Universidad de Yale y que colaboran en un hedge fund en Estados Unidos llamado AQR, donde analizaron justamente digamos, cómo se veía Berkshire Hathaway, el gestor de activos o la empresa que mantiene las inversiones de Warren Buffett, contra eh, la mayoría o casi todos los fondos que tienen registro en Estados Unidos, todos los fondos de inversión. Y lo que se encontraron es que efectivamente Warren Buffett le había ganado a todos prácticamente y les había ganado por un margen muy grande. O sea, no nada más por un poco, sino por mucho, literalmente. Entonces, sí, o sea, a datos estadísticos, Warren Buffett es un inversionista históricamente excepcional. O sea, eso no hay duda. Ahora, ¿cuáles son lecciones o mejores prácticas que podríamos recoger de qué lo ha hecho un inversionista excepcional? Número uno, él empezó a invertir a los 11 años. Sabemos que a los 11 años compró sus primeras acciones, unas para él, otras para su hermana, me parece que de una empresa de gas que ya no existe. Entonces, pues si vemos cuánto tiempo es eso, porque hoy ya es bastante mayor, pues ya tiene como 80 años invirtiendo. Entonces, muchas veces uno dice, oye, pues cuando tenga 40 años o 35 años o cuando gane tal nivel de sueldo voy a ponerme a invertir. No, entre antes empiece uno a invertir, pues justamente vamos a tener el efecto del interés compuesto y las probabilidades de éxito van a ser mucho mayores. Entonces, esa es una lección número uno. Número dos, sabemos que Warren Buffett ha tenido un rendimiento por encima de el mercado de acciones americano y de la mayoría de los fondos de Estados Unidos, como ya había platicado. Y uno pensaría que, oye, bueno, está bien, sí es un hecho que ha tenido rendimientos superiores, por ejemplo, del índice bursátil americano más famoso, el Standard Poor's 500, le ha ganado siempre desde hace décadas por un margen muy importante. Y uno dice, bueno, está bien, le gana,
pero está tomando mucho, ¿qué tal que está tomando mucho riesgo? Si está tomando mucho riesgo, pues realmente eso no es una inversión comparable porque en el Standard Poor's 500 hay que recordar que están las 500 empresas más grandes, más importantes del mercado americano, que casi que son las más importantes del mundo, y además diversificadas o distribuidas por los 11 sectores económicos más relevantes: consumo, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si Warren Buffett invirtiera de una forma muy arriesgada, pues realmente no sería para nada comparable. Pero no, Warren Buffett invierte prácticamente en puras empresas que normalmente son parte del Standard Poor's 500. Empresas como Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America, Heinz, etcétera. Entonces, realmente él no es un inversionista muy arriesgado, ni siquiera invierte en empresas chicas típicamente. Entonces, es un inversionista que algo ha hecho diferente que le ha permitido superar consistentemente los rendimientos del Standard Poor's 500. Y justamente Warren Buffett tuvo un profesor, un mentor, si así lo queremos ver, en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, llamado Benjamin Graham. Y Benjamin Graham era un profesor en la Universidad de Columbia que posteriormente se volvió socio de Warren Buffett. Y este académico, este profesor, inventó una filosofía de inversiones llamada inversión en valor, en inglés value investing. Y básicamente inversión en valor quería decir la filosofía de analizar la empresa respecto a sus fundamentales, respecto a sus características económicas, de quién tiene el management, la administración, cómo está el mercado, cómo está el sector, los productos, etcétera. Y con ese análisis tratar de encontrar el valor intrínseco, el valor económico real o justo de la acción y buscar aquellas acciones que cuando nosotros descubrimos este valor justo o este valor intrínseco de la empresa, lo comparamos contra el precio de mercado. Si está barata la empresa, entonces es cuando vale la pena comprar. Entonces, esto que suena, pues ahora sí que muy sencillo, ha sido que no es tan sencillo obviamente hacerlo, pero no es tampoco tan complicado, ha sido realmente la filosofía de inversión que Warren Buffett ha seguido toda su vida. De hecho, el famoso libro El inversionista inteligente, que lo encuentran hoy prácticamente en cualquier librería, incluso en Sanborns, el prólogo lo hace Warren Buffett, justamente, a ese libro de Benjamin Graham. Y al respecto, Warren Buffett, en su famoso informe anual de Berkshire Hathaway a los inversionistas, dijo en uno de estos informes: Ben Graham me enseñó hace 45 años que en la inversión no es necesario hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios. ¿Y qué les quiero transmitir con esto? Que a veces uno, de nuevo, cree que Warren Buffett, al ser un inversionista tan radicalmente exitoso, pues tiene que invertir en cosas muy extrañas, o tiene que invertir de una forma muy, muy arriesgada, o tiene tecnología y utiliza inteligencia artificial, o no, nada de eso. Tiene prácticamente una filosofía de inversión muy clara, muy aplicable, tratar de encontrar empresas subvaluadas, comprarlas y quedarse invertido largos, largos periodos de tiempo y en empresas no muy riesgosas, que ahorita vamos a verlo más a detalle. Me gustaría, para ejemplificarlo, platicarles de un caso muy reciente, y cuando digo muy reciente es hace una semana. Warren Buffett, a través de su empresa de inversiones Berkshire Hathaway, invirtió en Constellation Brands. Tal vez para algunos no es tan conocida la empresa, pero sabrán que es la empresa que es la dueña de las marcas, muchas de las marcas cerveceras mexicanas más importantes, como Grupo Modelo o la cerveza Modelo. Entonces, esta empresa tiene muchas de las marcas de cerveza mexicana más importantes, pues, del mundo y del país, ¿no? Que ya justamente se vendió Grupo Modelo y ya no están en manos de mexicanos, pero sigue siendo una cerveza mexicana. Ahora, yo no sabía, pero cuando pasó esta transacción ya como que investigué un poco más y resulta que en 2023 la cerveza Modelo fue la cerveza, me parece, más vendida en Estados Unidos en el 2023. Entonces, sí es, digamos, un portafolio de marcas, Corona, creo que me parece Pacífico también, entre otras, muy, muy sólido, o sea, de marcas de clase mundial con una reputación, como decir, en refrescos Coca-Cola o cualquier marca del estilo, vamos. Y entonces, es una empresa que principalmente tiene este portafolio de bebidas alcohólicas, pero de marcas AAA a nivel global, reconocidas mundialmente, ¿no?
Ahora, ¿por qué Warren Buffett invirtió en esta empresa? Obviamente es una empresa muy grande, de miles de millones de dólares, muy sólida, de muchos años. Ahora, ¿en qué condiciones y en qué momento compró Warren Buffett una parte muy importante de la empresa? Invirtió aproximadamente 1.24 mil millones de dólares, equivalente a 5.6 millones de acciones, y se volvió el sexto mayor accionista en la empresa. Y respecto al portafolio de Berkshire, no fue tan grande, 0.5% más o menos del portafolio, pero pues igual es un monto muy importante. Ahora, ¿en qué momento fue a invertir en esta empresa? Hay tres como que claves que Warren Buffett busca en las empresas para invertir. Número uno, la fórmula mágica es, está barata. Como ya decíamos, esa es la filosofía de inversión en valor, value investing. Comprar las acciones baratas respecto a su valor intrínseco. Entonces, la acción de enero a esta fecha, casi finales de febrero del 2025, ha bajado casi 27-28% de valor. Entonces, ha tenido una caída muy importante en los últimos meses. También los dos de los múltiplos más importantes, el Price to Earnings y el Enterprise Value EBITDA, han reflejado que están en niveles históricamente bajos. Si vemos el Price to Earnings, que probablemente es el múltiplo más utilizado, lo que nos dice es que en promedio los últimos 5 años, esta acción había estado cotizando un múltiplo de 25. ¿Cómo lo podemos interpretar este múltiplo? Como que los inversionistas estaban pagando 25 veces las utilidades, a grosso modo, de la empresa, y ahorita está tradeando para 2025, se espera que esté en 12x, en prácticamente la mitad. O sea, un descuento del 50%. Y el Enterprise Value EBITDA, o sea, cuántas veces vale la empresa en el EBITDA o en la utilidad operativa que está generando, típicamente cotizaba históricamente en el promedio de los últimos 5 años 27 veces. ¿Y cómo está ahorita? 10 veces o 11 veces casi. Entonces está casi en la tercera parte, más del 50% de descuento. Entonces, lo que podemos identificar es claramente la empresa históricamente está en un punto donde ahorita está barata, comparado a niveles promedio históricos de los últimos años. Dos, si bien es cierto que Warren Buffett, con esta filosofía de inversión en valor, busca empresas baratas, uno podría decir, oye, pues sí está barata, pero porque el sector de bebidas alcohólicas anda mal, porque la empresa está en un sector que se está contrayendo, hay evidencia que los jóvenes están tomando menos alcohol ahora por la información que hay, o por esta tendencia de la salud y del health, y del, o sea, salud, health, wellness, etcétera. Podríamos pensar eso, pero evidentemente parte de la filosofía de inversión en valores no nada más invertir en acciones baratas o que están baratas en ese momento, pero que están baratas, pero son empresas de calidad, que tienen calidad. ¿Y qué quiere decir que una empresa tenga calidad? ¿Cómo podemos medir que una empresa tiene calidad? Número uno, sólida posición financiera. O sea, es una empresa que no está excesivamente apalancada, endeudada, que tiene una fuerte generación de flujo de efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Y Constellation Brand justamente tiene eso. Tiene una sólida posición financiera, tiene un flujo de efectivo muy fuerte, porque pues, el consumo de estas marcas es enorme a nivel mundial y continuo y continuo. Y también digamos, una buena señal de salud financiera que tienen las empresas es cuando tienen una política sólida de distribución de dividendos a sus accionistas, que están pagando dividendos a sus accionistas o están haciendo, como en este caso, recompra de acciones, porque, o sea, recompra de acciones hacen las empresas, como en este caso, porque ellas mismas intuyen que su acción está muy barata. Entonces, mejor recomprar. Entonces, eso también es una señal de salud financiera. Y por último, se estima que el crecimiento en ventas de la empresa no será fenomenal este año, pero será un sólido 4 a 6% de crecimiento y no contracción, básicamente. Entonces, ¿tiene calidad la empresa? Pues sí, sí lo tiene. Es una empresa de calidad. Y por último, bajo riesgo. Como ya les adelantaba, Warren Buffett, contrario a lo que uno podría pensar, es un inversionista muy conservador. Él no invierte en empresas chiquitas, no invierte en empresas de, digamos, extrañas, de biotecnología o cosas muy, digamos, avant-garde. Él se va a industrias muy sólidas, muy consolidadas, empresas muy grandes, eh, básicamente como las que vimos anteriormente. Y justamente como ya platicábamos, la cartera de marcas que tiene Constellation Brands, en particular en la parte cervecera, pues son las cervezas casi que de las líderes mundiales. Entonces, eso nos da una solidez hacia adelante muy importante, a pesar de que puede estar habiendo una contracción en el mercado de bebidas alcohólicas. Y dos,
Justamente para adelantarse a esa tendencia, Constellation Brands ya está diversificando su portafolio de productos, incluyendo bebidas no alcohólicas funcionales que también se están poniendo en tendencia, justamente con esta tendencia de cuidar la salud y otro tipo de, pues sí, de modas, ¿no? Ahora, si quieren saber más de este tipo de casos, justamente este caso lo publicamos en nuestra newsletter de GM Media, donde vienen este tipo de oportunidades de inversión. Ahí les dejamos el código QR si quieren saber más, si se quieren inscribir, y así estamos publicando aquí en GM Media justamente este tipo de oportunidades. Y esto fue literalmente esta semana, o sea, el lunes me parece fue de esta semana que fue esto, ¿no? También fue el reporte del el informe anual de Berkshire Hathaway. Justamente entonces, si quieren saber más, pueden escanear el código QR y también les vamos a compartir el enlace ahí en el chat. Bueno, ya vimos en pocas palabras cuál es la fórmula mágica de Buffett y pues no es nada del otro mundo. Número uno, él apuesta por acciones que cumplen las siguientes características. Uno, bajo riesgo. Como ya decíamos, él no invierte en industrias demasiado riesgosas, busca empresas que en general son grandes, robustas, sólidas. Entonces, él no es un inversionista muy, digamos, muy arriesgado, que pueste en criptomonedas o tendencias nuevas. No, realmente no. Dos, si bien es cierto que él invierte en este tipo de empresas, las busca oportunidades estratégicas como la que acabamos de ver de Constellation Brands en momentos donde puede comprar las acciones baratas. Porque uno a veces dice, oye, pero American Express pues no tiene nada, o sea, no es una empresa, no es una acción barata o Bank of America, pero justamente como en el caso de Constellation Brands, Warren Buffett siempre ha sido muy estratégico en tratar de comprar estas acciones con un descuento importante como lo acabamos de ver justamente hace un segundo. Y que eso típicamente en inversiones se le llama estrategia value o inversión en valor, justamente por el value investing o inversión en valor de Benjamin Graham. Y número tres, invertir en acciones que tienen calidad. Justamente, y eso refuerza que él es un inversionista conservador, acciones que tengan características de solidez financiera, generación de flujo de efectivo, un apalancamiento, un endeudamiento razonable, buenos márgenes de rentabilidad, cartera de productos o digamos lo que tenga de servicios sólido. Entonces, típicamente acciones que son, o sea, de empresas que son muy sólidas. Y por último, si bien es cierto que todo esto es perfecto, uno a veces dice, oye, pero yo puedo literalmente comprar todo el portafolio de Warren Buffett y tener el mismo rendimiento. Tristemente, no. No se puede porque él, si bien es cierto que tú podrías ver todo su portafolio público y tratar de comprar exactamente lo mismo, él, al tener una de las aseguradoras más grandes del mundo, eh, él puede financiarse una tasa muy barata y entonces él apalanca, él pide prestado para invertir en sus inversiones, más o menos 1.6 veces por dólar. Entonces, ese extra de apalancamiento le aumenta, le amplifica sus rendimientos. Ahora, sin hacer eso, o sea, sin apalancarse ni nada, y solamente siguiendo los primeros tres consejos, ya tendrías un rendimiento sumamente atractivo, o sea, sumamente bueno, y no con mucho riesgo, además de todo. Ahora, ¿cómo le ha ido a Warren Buffett? Y eso ya lo adelantábamos, respecto a, por ejemplo, al mercado accionario en Estados Unidos. Históricamente, en el análisis que hicimos de 1965 al 2024, este índice bursátil del mercado de acciones americano ha generado el 10.4% anual de rendimiento. Y Berkshire Hathaway, el gestor de activos de Warren Buffett, 19.19% anual, el doble, literalmente el doble. Entonces, pues, es un monto fenomenal, pero como vimos, él no hace un trading brutal. Sabemos también con datos duros que en promedio la rotación del portafolio, qué tanto mueve su portafolio de Warren Buffett, en promedio va del 1 al 5% dependiendo el año. Quiere decir que si él tiene 100 invertidos, solamente mueve uno o hasta $5 de los 100 que tiene invertidos. Entonces, mueve muy poco su portafolio y se queda invertido muchos años o décadas en muchos casos. Entonces, esta es otra lección muy importante que hay que tomar de su filosofía de inversión y pues ha tenido un rendimiento gigantesco en los últimos años. Y justamente, volviendo al tema de calidad y de value, Warren Buffett en otro informe anual dijo, ya sea que hablemos de calcetinas o de acciones, me gusta comprar mercancía de calidad cuando está rebajada.
O sea, value, acciones que sean value, pero que estén rebajadas, ¿no? Ahora, Berkshire, específicamente uno dice, bueno, ¿y en qué invierte, no? O sea, ya me dijiste algunas empresas, pero justamente los dos sectores principales del portafolio de Berkshire son la parte financiera de bancos, American Express, Bank of America, entre otras, y la parte, y también aseguradoras, y la parte de tecnología, es el segundo sector más importante. Cerca de 29% del portafolio de Berkshire es la parte de tecnología, principalmente Apple, pero justamente esa parte es muy importante. Ahora, ya veíamos que, regresando al caso de Ronald James Reed, que él, siendo un conserje y un despachador de gasolinera, pues, logró juntar millones de dólares. Y uno dice, oye, pero es que no me hace sentido cómo una persona con un ingreso, pues, digamos, no tan alto, pudo llegar a esos niveles de patrimonio. Y les voy a poner algunos ejemplos que nos explican cómo pudo haber llevado a ese nivel de patrimonio sin necesariamente haber invertido tanto dinero, porque no lo tenía. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la acción de Amazon, en que nosotros hubiéramos invertido $10,000, pesos, en Amazon en el 1997, ¿cuánto tendríamos para enero del 2024 que es este corte? Esos 10,000 se hubieran vuelto cerca de 15 millones, o sea, más de 15 millones, 15.3 millones, o sea, 10,000. Entonces, por ejemplo, Ronald James Reed, que platicábamos, si él invirtió en oportunidades de inversión similares, eso nos explica cómo una persona que no ganó millones de dólares necesariamente en su carrera pudo haber transformado montos no tan altos como $10,000, que sí los pudo haber invertido, en montos de millones de dólares. Ahí tenemos un caso real y claramente ejemplificable para todos. Y uno dice, bueno, pero Samuel, es un caso único. Pues no tan único. Fíjense los rendimientos que tenemos acá. Amazon, en proceso, aquí les grafiqué del lado derecho, el rendimiento de estas empresas muy famosas que coloquialmente se les llama las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas del mundo, Google, Meta de Facebook, Amazon, que lo acabamos de ver, Apple, el principal holding de Berkshire en la parte tecnológica, Microsoft, que también Warren Buffett históricamente fue de los principales inversionistas, Tesla, más recientemente de Elon Musk. Si nosotros analizamos cuál ha sido el rendimiento de 10 años promedio por año de estas acciones, ya les puse el lado izquierdo la historia de Amazon, pero Amazon está en cuarto lugar. Apple, Microsoft, Tesla tienen rendimientos promedio anual más altos incluso. Y digo, y Meta y Google muy cercanos. Entonces, eso nos dice que hay varias oportunidades de inversión que pueden dar rendimientos extraordinarios o han dado rendimientos extraordinarios y sin mencionar Nvidia y empresas similares. Entonces, el punto es, esto nos muestra cómo, sobre todo en este sector de tecnología donde sí existen estas oportunidades de crecimiento exponenciales, estas oportunidades de inversión pueden generar patrimonios millonarios o multimillonarios sin necesariamente invertir montos tan altos cuando no los tenemos. Y obviamente si invertimos montos más altos, pues el cielo es el límite literalmente. Ahora, ¿cómo invertir en esto de una forma inteligente? Porque evidentemente, pues descubrir el Amazon siguiente, pues es complicado, eso es muy difícil. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de una forma inteligente? Que inteligente quiere decir de forma diversificada. Si yo invierto en un portafolio de acciones que congregue muchas de las principales Big Tech, incluidas las muy populares y otras que están en ascenso, pues probablemente ahí tengo una alta probabilidad de que yo le atine, entre comillas, a varias de las siguientes Amazon y si me quedo invertido 10, 15, 20, 30 años, pues voy a poder gozar de esos rendimientos sorprendentes. Y justamente en GBM tenemos un fondo de inversión llamado el fondo GBM Int, y este fondo GBM Int es un fondo de renta variable que invierte en acciones del mercado americano puntualmente y que son acciones que típicamente tienen la característica de poder tener potencialmente un crecimiento superior al del índice bursátil Standard Poor's 500. Y pues esto es muy similar como a lo de Warren Buffett. Él al final tiene un portafolio similar, pero que claramente busca seleccionar aquellas empresas que le permiten tener rendimientos superiores al Standard Poor's 500. Y en comparación, ya vimos que el portafolio de Berkshire, cerca de 40%, perdón, cerca del 30% es de tecnología. Aproximadamente el 60% del portafolio de GBM Int está en empresas tecnológicas, justo como las que acabamos de ver. Nvidia, Apple,
Microsoft, Amazon, etcétera. ¿Y cómo le ha ido a este fondo? Solo para darles una idea, en el último año, los últimos 12 meses de diciembre de 2020, 1 de diciembre o 30 de noviembre de 2023 a 2024, que es cuando hice el corte, 31.46% anual, que eso es extraordinario. Y el rendimiento promedio neto en los últimos 5 años, 12.92% anual, que eso también es excelente, porque hay que recordar que es en dólares, además, ¿no? Entonces, aquí les pongo este ejemplo en donde si ustedes hubieran invertido 100,000 pesos en 2017, si hubieran vuelto cerca de 273,000 pesos en 2024, prácticamente tan solo en unos pocos años, si hubiera casi triplicado ese dinero en este fondo GBM Int, que está invertido en empresas grandes y de mediana capitalización en Estados Unidos. O sea, las empresas más sólidas y más grandes de Estados Unidos y principalmente este sector tech. Entonces, por eso me gustó compartirles este fondo que desde mi parecer permite invertir en el sector Big Tech de una forma inteligente, pero en general, siempre que nosotros queramos tomar parte de este tipo de tendencias, hacerlo de una forma diversificada es la forma ideal. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren invertir literalmente en Berkshire Hathaway? ¿Es eso posible? Y la respuesta es que sí. Ustedes pueden invertir en Warren Buffett tal cual. Porque Berkshire Hathaway, la empresa gestora de inversiones de Warren Buffett, es una empresa pública. Cotiza en la bolsa en Estados Unidos, en el New York Stock Exchange, y ustedes la pueden comprar. Y desde su app de GBM la pueden comprar, literalmente. Ahora, Berkshire tiene dos acciones en circulación que son BRK.A, o sea, como la serie A o la clase A, y la clase B. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la clase A, dado que Warren Buffett ha sido tan ridículamente exitoso, la clase A, cada acción vale, hoy lo acabo de revisar, más de $700,000 cada una. Entonces, literalmente, si se meten en la aplicación a verla, pues van a poder ver que vale como 15 millones de pesos cada una. Entonces, evidentemente, pues 15 millones de pesos es un dineral para una acción y además hay que recordar la importancia de la diversificación. Entonces, pues es muy cara. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? Tenemos la BRK.B. Y la BRK.B es la serie B y esa ya tiene un precio mucho menor. Si no mal recuerdo, creo que está como en 10,000 pesos. En pesos, entonces, un monto mucho más razonable. Pero ustedes tienen disponibilidad de acceso a estas dos acciones de Berkshire desde la app de GBM. Y solamente para darnos una idea y volviendo a retomar el caso de cómo Ronald James Reed heredó 8 millones de dólares en su comunidad, 100,000 invertidos en Berkshire hace 40 años se hubieran transformado en 43 millones. Y justo este ejemplo me encanta porque 100,000 justo es lo que hubiera podido ahorrar un conserje. O sea, 100,000 lo puede ahorrar casi cualquier persona de clase trabajadora en su cuenta de inversión en su app de GBM, sin duda. Sin duda lo pueden hacer. Ahora, 40 años no es poco tiempo, pero de nuevo podemos ver, digo, Warren Buffett lleva casi 80 años invirtiendo, hay que recordar eso, a veces se nos olvida. Y Warren Buffett, gran parte de la riqueza que hoy tiene la generó en los últimos 20, 30 años. Ese es otro punto muy importante. Entonces, si nosotros invertimos de largo plazo, somos consistentes y somos recurrentes para, entre más grande sea el monto, mejor, podemos llegar a esas cifras patrimoniales si tenemos la suficiente paciencia. Y aquí les dejo algunas estrategias generales que me parece que pueden ser útiles para cualquier inversionista y particularmente si están empezando en el mundo de las inversiones. Número uno, ya lo dijimos, partir desde definir sus objetivos de inversión. Inviertan con propósito. Si no invertimos en objetivos que nos motiven a hacer sacrificios, gratificación retardada, que nos motiven a tener, digamos, esa tolerancia emocional de poder sobrellevar los altibajos del mercado, que a veces cuesta un poco de trabajo, y evidentemente ir aportando recurrentemente a nuestra cuenta, pues no se va a poder, ¿no? El dinero es un medio, no es un fin, hay que recordarlo. Número dos, la automatización. A través de la app de GBM, ustedes tienen la funcionalidad de depósitos programados. Entonces, también ahí, a través de depósitos programados, pueden, digamos, que tener menos tentación a que automáticamente se vayan programando sus depósitos mensuales y sean recurrentes de una forma lo más fácil, más disciplinada y ya automáticamente una parte de su ingreso se vaya a su cuenta de inversión.
Número tres, estrategias que en la psicología de las inversiones se llama SMARTs o se les llama notch también típicamente, que un notch en inglés quiere decir en español un empujoncito, como darte un empujoncito. Y básicamente el tip es, si tú ganas hoy un cierto nivel de ingreso, vamos a decir 50,000 pesos, y el día de y le dedicas a tu cuenta de inversión, vamos a pensar el 10%, que cuando ganes ahora 60,000 pesos, le puedes dedicar un poco más de porcentaje, pero, o es más, o dedicarle el mismo, el 10%, pero como ya ganas más, efectivamente vas a estar destinando más a tu cuenta de inversión, pero al mismo tiempo vas a tener más dinero disponible para gastar. Entonces, ¿qué genera este efecto? Que a pesar de que tú ya le dedicas más dinero efectivamente en términos absolutos a tu cuenta de inversión, al mismo tiempo tu gasto disponible aumentó. Entonces, tú no sientes tanto como ese sacrificio, sientes como que estás invirtiendo o ahorrando lo mismo. Entonces, ese es un punto muy importante, una estrategia buena que pueden utilizar conforme van subiendo en su nivel de ingreso, en su carrera o en su negocio. Penúltima, concentrarse en el rendimiento global del portafolio. Somos muy propensos a decir, ay, a Amazon le fue muy bien o a Google le fue muy bien. Sí está bien, digamos, está bien comentarlo y estar informados, pero pues realmente hay que ver siempre nuestro portafolio de inversión a nivel portafolio, número uno. O sea, cómo le va a estar yendo a nuestro portafolio en conjunto. Va a ser normal que conforme pase el tiempo, a muchas de las empresas les vaya mal, a otras les vaya muy bien, a algunas les vaya de una forma extraordinaria como Nvidia o como Amazon, pero no hay que fijarse en el resultado individual, hay que fijarse en el resultado global de nuestro portafolio y a través de varios años. Típicamente, como ya adelantábamos, en un portafolio diversificado de acciones son más de 10 años. Y por último, un tip que también nos deja la psicología de las inversiones es, si tú eres muy ansioso, pues sí, muy ansioso o muy aprensivo, es mejor revisar menos seguido el portafolio. Si tienes un asesor de inversiones, pues no lo veas cada mes, típicamente, pues no sé, una revisión cada 6 meses, por ejemplo, cada año sería más que suficiente para que no tengas la tentación de andar cambiando los objetivos, de andar haciendo retiros adelantados, y pues te quites un poco la tentación y dejas que el dinero crezca y haga su magia solo. Y pues recapitulando todas las lecciones que vimos hoy, invierte con propósito. ¿Cómo pueden segmentar, digamos, esto? Aquí en GM les proponemos que una forma de iniciar es a través de 5 portafolios clave, un portafolio de necesidades inmediatas del dinero que necesito en el corto plazo para gastar, un portafolio de reserva o de un fondo de reserva, fondo de emergencias, como le decimos a veces, para algo inesperado que también va a ser de bajo riesgo, pero no tiene una fecha definida. Número tres, de inversión balanceada, un poco de acciones y un poco de deuda, pero balanceada. De acciones, un portafolio de crecimiento como lo que vimos, el fondo GM Int, o un fondo o una estrategia más como la de Warren Buffett de largo plazo y de crecimiento, y una de objetivos que va a estar adaptada a la temporalidad y pues, tipo de objetivo que cada inversionista tenga. Entonces, esa es una estrategia inicial que ustedes pueden utilizar, y a través de Asesoría Plus en la app de GBM pueden hacer una estrategia justo como les acabo de presentar acá, de una forma automatizada. Y disciplina y largo plazo, creo yo que esa es la lección número uno de lo que vimos hoy con el caso de Ronald James Reed, la práctica de Warren Buffett, y también pues este caso, digamos, legendario de Fidelity, ¿no? También recurrencia y automatización, existen estrategias que los pueden ayudar a, digamos, no tener la tentación de sucumbir a sacar el dinero antes, a gastárselo, a no seguir invirtiendo. Entonces, con estas estrategias SMART, como no revisar tan seguido el portafolio, depósitos programados, pueden, digamos que, apoyarse ustedes mismos para tener éxito en sus inversiones, como Warren Buffett, que es famoso, es sabido que él no gasta en nada, vive en su misma casa en Omaha de toda la vida, entonces pues es muy austero con su dinero. Y por último, diversificación. Tratar de buscar acciones así como handpick o tomadas a mano
no es típicamente lo mejor. Siempre lo mejor para la mayoría de los inversionistas va a ser invertir en portafolios diversificados, buscando que 2, 3, 4 o X número de las empresas de nuestro portafolio sean estas empresas, estas oportunidades de inversión ganadoras, como Apple, Amazon, etcétera, a través del tiempo. Y justamente en fondos como GBM, de GBM, pueden tener la oportunidad de tener, digamos, la asesoría o el apoyo de gestores profesionales de inversiones como el equipo de inversiones de GBM y que identifiquen esas oportunidades por ustedes y lo estructuren en un portafolio bien diversificado y sean recurrentes en el largo plazo. Y como ya vimos, tanto los fondos de GBM Int, la Berkshire de Warren Buffett y todas las empresas que vimos hoy las pueden encontrar en la app de GBM a través de Trading USA. Y pues nada, con eso termino y vámonos a las preguntas. A ver, ¿cómo podemos invertir de tal forma que nuestras inversiones estén alineadas a nuestros valores? Por ejemplo, personalmente invertir en compañías que tienen impactos negativos en el medio ambiente o compañías ahora de USA que están eliminando iniciativas de inclusión y equity y equidad de género, no están alineadas a aspectos que me gustaría apoyar. Muy buen punto. De hecho, hay estudios de muchas empresas de inversiones que indican que particularmente para la generación millennial es muy importante invertir en acciones o empresas en general que cumplan o estén alineadas con sus valores personales, en particular con temas medioambientales, de responsabilidad social, etcétera, es muy común. Ahora, ¿cómo puedes tú tratar de filtrar empresas que cumplan con estas características? Yo te invitaría a ver ETFs que estén enfocados en empresas ESG, como por sus siglas en inglés, que son empresas filtradas que cumplen con criterios de inversión que son con responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo, justamente. Y también muchos fondos de inversión tienen, o sea, tienen este filtro o pues este screening para buscar empresas que cumplan con estos criterios. Hay muchas realmente, ¿no? Entonces no es difícil de encontrar. Eh, define qué significa un portafolio bien diversificado. Bien diversificado, realmente es, o sea, no hay una regla así que podamos decir 100 acciones es bien diversificado, 50 acciones no es bien diversificado. Es difícil decir. Lo que sí les puedo decir es que invertir en una acción o en tres cosas, eso definitivamente no es un portafolio bien diversificado. Cuando hablamos de bien diversificado, para que, digamos, tengamos una regla de dedo, va a ser al menos decenas de activos y de acciones, por ejemplo, decenas. Y típicamente no del mismo sector, de diferentes sectores. Típicamente, por ejemplo, quisiéramos diversificación geográfica o diversificación en clases de activos. Entonces, cuando uno ve todo su portafolio financiero global, típicamente va a buscar estar invertido en diferentes clases de activos, diferentes países o regiones, diferentes sectores, diferentes plazos para los bonos, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar esta diversificación total. Ahora, ya dependiendo qué tan agresivo sea cada inversionista, cuál sea tu tolerancia al riesgo, normalmente si buscamos tener rendimientos superiores, pues sí va a implicar portafolios un poquito más con una asignación, como se le llama a veces táctica, más táctica tal cual, en donde buscamos oportunidades de inversión más puntuales, pero incluso, o sea, incluso Warren Buffett, que pues sí tiene un enfoque un poquito más táctico, digamos, tiene decenas y decenas de empresas, entonces no es como que tiene 5 empresas en su portafolio, ¿no? Entonces, diversificado quiere decir muy diversificado. Y ya si queremos decir, oye, ¿qué sería lo más diversificado? Existen ETFs o Exchange Traded Funds que invierten literalmente en 2.500, 3.000 empresas, o hasta casi las 9.000 empresas que están en el mundo. En GBM tenemos, por ejemplo, el Global Market Portfolio, el GMP, que es un portafolio que invierte en todas las clases de activos, recursos naturales, bonos, acciones, en todas partes del mundo. Entonces, este sería un ejemplo para mí de un portafolio súper ampliamente diversificado. En momentos de crisis o caídas del mercado, ¿qué estrategias recomiendas para evitar tomar decisiones emocionales? Pues no revisar el portafolio. Digo, ves las noticias, pero mejor o sea, si tu objetivo de inversión es, oye, voy a mandar a mi hijo a la universidad en 8 años y ahorita está viendo una baja en el mercado,
por tal cosa, porque Trump dijo algo o lo que sea, simplemente es, no voy a ver ahorita mi portafolio de inversión. Ahorita no lo voy a ver. Mejor ya me voy a dormir. ¿Y por qué? Porque lo que está pasando ahorita no me importa realmente porque yo voy a necesitar o voy a retirar mi dinero en 8 años. Pues no me importa lo que está pasando ahorita. Entonces, por eso la importancia de los objetivos de inversión es crucial, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes al diversificar un portafolio y cómo evitarlos? Buena pregunta. Pues el error más común, yo creo que los dos errores más comunes al diversificar mal, digamos, es número uno, creer que tengo 3 acciones es diversificación o 5, eso no es diversificación en definitiva. Y dos, tengo un portafolio, vamos a pensar, de 15, 20, 50 activos o acciones, pero todas son de México. O sea, si todo tu portafolio de inversión es solo México, pues no. O sea, tienes que tener también, o sea, típicamente lo que nos dice la evidencia es que la diversificación solo en invertir en tu país, porque es lo que conoces, pues no es recomendable. Hay que tener también diversificación geográfica. Ahora, puedes tener un fondo de inversión que invierte en México, eso sí, pero también tienes que, digamos, integrar otras clases de activo, otras regiones, para que vayas diversificando geográficamente o regionalmente también. Entonces, ese yo creo que es un error también muy, muy común. Para alguien que apenas comienza a invertir, ¿cuál sería una estrategia sencilla y efectiva para diversificar sin complicarse demasiado? Si ustedes utilizan la funcionalidad de Asesoría Plus en la app de GBM, estos 5 portafolios que estábamos viendo acá, ustedes van a poder definir sus objetivos y automáticamente o sea, ya el equipo de GBM va a poderlos guiar a través de estos portafolios como estructurados a diferentes niveles que ya les van a dar una diversificación efectiva. También, por ejemplo, existen fondos de inversión que ya están muy ampliamente diversificados, en particular ETFs como los que mencionaba. Por ejemplo, hay muchos ETFs que son portafolios de muchas acciones mundiales, como el Vanguard Total Stock Index, o también los que replican el Standard Poor's 500 que tienen 500 empresas, como el Spider, el SPY, o por ejemplo el VOO, que replica el Standard Poor's 500 de Vanguard. Todos esos son sumamente amplios. Libros que recomiendo sobre el tema, pues bueno, pues justamente digo, aprovechando la sesión, Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, tiene 2 de los libros más icónicos en la historia de las finanzas. Uno es El inversionista inteligente, que como dije, lo pueden encontrar en donde sea, en Sanborns, literalmente ahí lo venden. Y también otro libro que ya es un poquito más especializado, pero también muy accesible, que se llama Security Analysis, análisis de instrumentos financieros, también de Benjamin Graham. Esos dos, aprovechando, digamos, la sesión, podrían ser buenos. Y también Charlie Munger, el difunto socio de toda la vida de Warren Buffett, tiene un libro que se llama El Almanaque de Charlie. Entonces, ese también podría ser uno adecuado para lo que vimos hoy. Eh, y bueno, pues creo que con esto ya cubrimos prácticamente todo. Muchas gracias a todos por venir. Como ya dijimos, pueden encontrar todas estas funcionalidades desde la app de GBM. También ahí les dejamos en el link, en el chat, el link para inscribirse al newsletter para tener este tipo de oportunidades de inversión y también saber de otros productos que estamos sacando como el fondo GBM Int. Y pues nada, muchas gracias. Se queda grabada esta sesión en nuestro portal de GM Media y en nuestro canal oficial de YouTube. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.